Muy bien. Adelante, Fátima. Buenas noches a todos. Muchas gracias por quedarse. Me tocó un horario un poco tardío. Pero bueno, igual vengo con muchas ganas de poder compartirles lo que estoy investigando. Que en verdad, desde el lugar que yo vengo, el mundo de los libros, el mundo editorial, es un poco caníbal. Es un poco duro. Entonces, yo les voy a hablar, yo soy editora. Comencé siendo escritora, como muchos. Después me convertí en editora, empecé a hacer muchos libros, trabajé en muchas editoriales, en donde sufrí mucho, porque es muy limitante el mundo editorial. Aquí en Perú, porque hay una realidad que casi nadie quiere reconocer, y es que la edición de libro no es una carrera profesional en el Perú desde el virreinato. O sea que desde hace muchísimos años, desde que llegó el libro aquí, a la región, a Perú sobre todo, porque sí hay carreras profesionales en Chile, hay carreras profesionales de edición de libros en Argentina, en México, en Brasil hay una universidad dedicada al libro, y acá no. Entonces, los editores somos autodidactas. Me incluyo en eso. Entonces yo les quiero hablar de cómo es un poco la realidad del libro, la realidad de cómo se hace un libro aquí en el país, pese a la desprofesionalización. Y para saber un poco del libro, yo justo les voy a hablar específicamente de cómo poder hacer libros para lectores principiantes, que son aquellos niños que están cursando el primero y el segundo año de primaria. Es decir, hablamos de niños que están aprendiendo el códice. Para poder introducirnos dentro del mundo del libro, primero tenemos que saber un poco sobre la realidad del libro. Realidad editorial. ¿Cuál es la realidad editorial en el país? ¿Cómo se edita un libro? ¿Cuáles son los grupos editoriales? ¿Quiénes editan libros en el Perú? Este es un pequeño resumen de la realidad en todo el país. Un poco vamos a un zoomcito por zoom para que podamos ver esta pantalla. Ahí está. Para introducirnos a ese tema, voy a conversarles rápidamente de unos conceptos básicos relacionados con el libro. ¿Cuál es la realidad editorial en el Perú? En el Perú existen 4 grupos editoriales, es decir, 4 grupos que hacen libros y se encuentran en distintos lugares del país. El primer grupo que da un poco de pesadilla es las editoriales transnacionales. O sea, hablamos de editoriales que no tienen una nacionalidad peruana, incluso ni siquiera tienen una nacionalidad, no pueden ser grupos transnacionales de distintos países. Incluso podemos hablar de editoriales que son compradas constantemente por otras, como Prisma, Santillana, Penguin Random House, hay un montón, ¿no? Estas editoriales transnacionales producen un montón de libros y generalmente publican autores o que son de un sector específico de Lima o extranjeros. ¿Y cuál es la particularidad de estas editoriales? Es que solo son en Lima. No vamos a encontrar una editorial, una oficina de Santillana en Iquitos convocando a autores amazónicos para poder publicarlos. No vamos a encontrar una oficina de Random Penguin House en Cusco que está convocando a autores cusqueños para poder publicarlos y utilizar todos los poderes y su batería de ventas para hacerlos conocer. No los vamos a encontrar. Bien, este grupo editorial solo los encontramos en Lima. Sí podemos encontrar sus libros distribuidos en librerías, de repente grandes canales de librerías como Crisol o Libro, podemos encontrar ahí los libros, ¿no? Pero no hay producción. Ellos no producen aquí, no publican autores nacionales muy específicos, ¿no? El siguiente grupo son los editoriales grandes firmantes. Estamos hablando de editoriales de dueños de familias peruanas que han tenido bastante trabajo, han tenido bastante apoyo y han podido formar una empresa grande. Por lo general, la mayoría de estas editoriales también se encuentran en Lima. Podemos hablar de Navarrete, podemos hablar de San Marcos, podemos hablar de Corefo o también de grandes editoriales de corte escolar.
grandes peruanas sí tienen más interés en autores que no solamente son de Lima, también publican autores de distintas regiones. Tenemos las editoriales independientes. Esas son las editoriales un poquito más pequeñas que hay en todo el Perú. ¿Sí? En todo el Perú podemos encontrar editoriales pequeñas que se dedican a publicar libros de distintos rubros. Podemos encontrar editoriales de literatura contemporánea, literatura regional, literatura infantil, literatura religiosa, literatura feminista. Hay de todo. Esas también, como les comenté, son pequeñas y las podemos encontrar en cualquier región. Lamentablemente no tienen mucho apoyo del Estado y también tienen que padecer bastante con esta realidad y ponerle mucho punch. Pero igual hay editoriales de distintas regiones que son muy conocidas. Puedo mencionar Trotamundo, me parece de Trujillo, o Trazos, que también estamos haciendo. Finalmente tenemos el rubro, el grupo editorial que es mi favorito, al cual yo pertenezco, que estamos hablando de los autores editores. Los autores editores no son editoriales, son personas naturales, personas independientes, que escriben, primero escriben, y tienen tantas ganas de hacerse escuchar que no importa cuáles son las condiciones que tienen que atravesar, pelotan su texto y lo convierten en un libro como sea. ¿Cuál es la característica principal de los autores editores? Que están en absolutamente todo el país. Tú puedes levantar una piedra en cualquier localidad y vas a encontrar a un envalentonado autor editor que ha hecho lo que sea para poder sacar sus libros. Yo pertenezco a los autores editores de Lima. En realidad, las principales publicaciones que he hecho yo las he hecho como autor editor, porque hay muchas limitaciones en esa ciudad, ¿no? No te publican si no eres muy conocido o si no formas parte de un grupo determinado. Entonces, el autor editor, aunque no parezca, anualmente publica más que las editoriales internacionales, porque una editorial transnacional puede de repente sacar entre 5 a 8 libros al año, pero pueden haber 20 autores editores en distintos lugares del Perú que saquen un libro al año. Así que la mayor producción de libros del Perú no está hecho por ni esta, sino por los editores autores editores. Te pido por favor una salidita. Vamos con otro punto importante, que es la técnica de la autopublicación no es la misma que la publicación editorial. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un editor, tú trabajas con derechos intelectuales que no son tuyos. Entonces, no puedes escaparte de nada, no puedes ahorrar nada, porque son los derechos de otra persona. Entonces, tú tienes que hacer los libros de la manera más técnica, más profesional que puedas. No te puedes jugar con los textos de otra persona. Pero ¿qué es lo que pasa con la autopublicación? Tú mismo te estás haciendo cargo de tus propios textos. Entonces, la técnica editorial puede un poco cambiar, puedes adaptarla, puedes ahorrar alguna que otra cosita, puedes ahorrar un poco de costos, de repente pedirle ayuda a un compañero, a un colega, a un amigo. Entonces, la autoedición, tú eres responsable de tu propio texto, y si por X motivos algo sale mal en tu libro, obviamente tú das la cara por ti mismo, pero no cuando se trata de otro autor. Por eso es muy importante distinguir que las técnicas de la autopublicación no pueden ser las mismas de un editor que va a editar el texto de otra persona y que además va a ganar dinero con eso, ¿no? Entonces, es muy importante dejar claro eso. Ahora, siguiente, ¿por qué pautas básicas para la redacción y edición? Como les estaba hablando de la autopublicación y les estaba comentando que en realidad nosotros editamos de forma autodidacta, porque no somos profesionales en el Perú. La autoedición ha surgido, ha emergido en cada espacio de manera independiente. No todas las personas autopublicamos de igual forma, porque en las regiones no existen las mismas condiciones. No tenemos las mismas librerías, no tenemos las mismas imprentas, no, obviamente tampoco tenemos los mismos profesionales dedicados a la edición. Entonces, cada quien
trata de editar su libro con las condiciones y las posibilidades que tiene. Por eso es que no puede existir una sola técnica de edición en el Perú. Existen muchas. Pero yo puedo compartirles algunas cositas básicas que sería muy importante que todos podamos respetar, o considerar o reflexionar, porque entre los mismos autores editores nos tenemos que ayudar, porque somos más. Y si tenemos mucho cuidado en nuestra manera de producir nuestros textos y nuestros libros, ni siquiera vamos a tener que pensar en la competencia de las editoriales que mencioné anteriormente. Podemos hacer mejores libros que ellos. Bien, vamos con algunos conocimientos básicos con respecto a la edición. Y sobre todo a lo que se trata de edición de literatura para niños que recién están aprendiendo a leer. Hace un momento habíamos estado escuchando a nuestras compañeras que hablaban de todas las características importantes que tiene la expresión oral. ¿Cuáles, digamos, las principales diferencias entre la literatura oral y la literatura escrita? Lo voy a decir muy rápido. La literatura oral, digamos, el repositorio principal de la literatura oral es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos, escuchamos el discurso de alguien, lo escuchamos, lo vemos, lo podemos acercar, podemos intervenir, ¿no? El discurso oral está plagado de muchas características, está plagado de muchas herramientas, entonces es fácil poder decodificar, es mucho más natural, innato, poder decodificar un texto oral. Pero ¿qué es lo que pasa con la literatura escrita? La literatura escrita está en un papel, su gramática es estática. ¿Y cuáles son los sentidos que utilizas para leer un libro? Son los ojos. Eso es lo que estoy escuchando un audiobook, ¿no? Pero por lo general leemos solo con los ojos, de modo individual, en silencio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el texto está mal escrito, no lo vas a entender, porque no puedes ver a la persona, no puedes escucharla, solamente puedes utilizar tu vista y la decodificación de tu grafía, ¿no? Pero si el texto está mal escrito, te puede confundir y precisamente puedes no decodificarlo bien. Y así como la gramática de la literatura escrita es estática y permanente, si nosotros insertamos un error, va a estar ese error en el libro por siempre. No es como la oralidad que yo ahorita les estoy hablando, y puedo cometer gran cantidad de errores gramaticales, pero es fluido y ustedes me entienden, además porque la gramática oral es flexible ante las situaciones. La gramática escrita no es flexible, ¿no? Porque tiene que ser clara para que una persona que vive aquí o una persona que vive en el futuro pueda entender. Porque lo interesante del libro es que trasciende espacios y trasciende tiempo. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces, sobre todo si escribimos para niños tan pequeños, no podemos escribir como hablamos, porque la gramática hablada no permite errores, ¿no? En cambio, si vamos a escribir, tenemos que ser muy respetuosos de la gramática, porque ese error se puede quedar por siempre. ¿Cuáles son las características, digamos, principales del lector principiante? Voy a hacer como que un poco de memoria de lo que nos conversaba la primera colega, que hablaba de todos estos aspectos de estos procesos cognitivos que se desarrollan en el cerebro del niño y del adulto cuando lee un texto, ¿no? Se despierta todo un tema de goce estético, todo un tema de goce emotivo, ¿no? Porque obviamente el goce artístico está reflexionado con los sentimientos, ¿no? Entonces, un lector principiante es una persona que tiene muchos procesos cognitivos ya desarrollados. Y como nos habían dicho anteriormente, a nivel de expresión oral está desarrolladísimo. Un niño de 6 años oralmente puede dar muchos comentarios críticos valorativos. Creo que muchas personas que tenemos experiencia con niños de esa edad sabemos que podemos conversar de muchas cosas con ellos, son bastante claros en sus expresiones. Pero ¿qué pasa con la comprensión lectora?
se dificulta un poco a los chicos, no porque no tengan desarrollado esto, sino porque están en proceso de memorizar las grafías y las reglas gramaticales que organizan las palabras escritas. Están aprendiendo poco a poco, las memorizan poco a poco. Entonces, cuando la información está escrita, sí se van a demorar, pero cuando la información es oral, no. Bien, entonces eso es como que más o menos lo que yo les quería explicar para poder entrar en lo que podría ser un poquito pautas ya básicas en acción. Voy a hablarles rápidamente de lo que vendría a ser redacción y organización textual, que son cosas que debemos de tener en consideración al construir un texto, y la diagramación, aspectos que debemos de considerar cuando vamos a organizar el texto a lo que se llama puesta en página, ¿no? La diagramación es la puesta en página. Es cuando agarramos nuestro texto en Word y lo mandamos a nuestro recurso que es para maquetar los libros, que por lo general solemos utilizar un programa que se llama InDesign, pero comprendo que hay muchas personas que también maquetan sus libros en Word. Vayamos con la redacción, esto lo voy a ver rápido para que después lo podamos ver en un ejemplo. Generalmente la literatura se divide en dos planos, son forma y contenido. Cuando vamos a escribir para niños tan pequeños, de primer y segundo, primero hay que considerar la edad del destinatario. Nuestros niños que van a leernos tienen entre 6 a 8 años. Punto 2. Es necesario revisar los conocimientos ortográficos y gramaticales según la edad. Es decir, nos vamos a nuestro DCN o de repente revisamos nuestros libros de primer grado de alguna editorial escolar más o menos conocida, o de repente de esos que sale del Estado, que generalmente es villano. Y podemos revisar cuáles son las normas que los niños están aprendiendo en esta edad. ¿Para qué? Para emplearlas. Para que cuando los chicos lean nuestro texto puedan reconocer e identificar aquellas cosas que están aprendiendo ahora. No tiene que ser al pie de la letra, obviamente, pero en lo posible hay que tratar de interiorizar esas reglas, de tratar de replicarlas, para que los chicos puedan sentir que están en un texto cómodo, en un texto familiar. Ahora, con respecto al contenido, yo soy especialista en literatura también, no tengo límites por el contenido. Yo creo que mientras puedas introducirte dentro de estas reglas, puedes escribir cualquier cosa. Eso sí, con el texto publicitario, porque a veces hay una confusión en la literatura infantil. La literatura infantil será infantil, pero es literatura. Y el principal objetivo de la literatura es que es inútil. La literatura no tiene fin, la literatura es arte, ¿no? Y cuando un escritor escribe de sí mismo por su necesidad de escribir, ahora ya que después el texto pueda tener grandes utilidades, es otra cosa, pero desde la esencia de la creación, el escritor solo debe desear escribir, porque si su texto empieza a tener algún fin y algún objetivo, ya deja de ser literatura, se convierte en un texto publicitario. ¿Qué es un texto publicitario? Un texto publicitario es aquel que aplica los recursos literarios para dar algún tipo de información que cambie la conducta de las personas. Es decir, Coca-Cola saca su publicidad con su canción con rimas súper movida y súper pegajosa, pero su objetivo no es que la música o la canción o la publicidad sea súper buena y súper pegajosa, sino que se te pegue para que vayas a comprar Coca-Cola. Entonces, a veces nos podemos encontrar con algunos libros infantiles que no quieren ser simplemente literatura, sino que tienen algún tipo de objetivo de enseñar algo. No deja de ser libro, no deja de ser un libro interesante, pero pierde un poquito su facultad literaria y artística. Puntos importantes a revisar: la elección de la letra, porque estamos hablando justo, nos conversaron de las letras cartoneras.
lo primero que los chicos empiezan a identificar cuando aprenden a leer es las letras, ¿no? Si elegimos unas letras en nuestro libro que son confusas o de repente muy movidas o simplemente nos gustan porque se ven bonitas, pero no son claras, entonces deberíamos evitarlas. Necesitamos letras con claridad. La justificación o el interletrado. Tenemos que procurar que nuestra justificación o el interletrado que nosotros utilicemos sean iguales, porque cuando el interletrado a veces tiene espacios de más, es una dificultad para la lectura. ¿Qué más? La ubicación. Si nuestro texto, nuestro libro, el protagonista van a ser los textos y no las ilustraciones, porque obviamente tenemos pues libros, álbumes, donde el protagonista es la imagen, estamos hablando de otra cosa. Pero si hablamos de un texto, de un libro, en donde el texto es protagonista, tenemos que tener bastante cuidado con la ubicación, ¿sí? Tiene que ser el protagonista. ¿Qué más tenemos? Elementos gráficos, ilustración. ¿Qué hace la ilustración en el texto, en nuestro libro? Replica el contenido, complementa el contenido, propone más contenido. Eso va a depender del autor y obviamente va a depender de cuáles son los objetivos que nosotros tengamos con nuestros lectores. Pero lo que sí queda claro es que un libro va a ser mejor mientras exista una libertad de ejecución. Porque a veces yo he trabajado en muchos editoriales en donde viene el autor y le pide al ilustrador que haga determinadas cosas. El ilustrador también es un artista, también genera contenido individual. Cuando tú le dices al ilustrador que haga lo que tú quieres, pierde la pasión. Y sí, te va a hacer lo que tú quieres, pero probablemente no sea tan bueno si es que lo hace en la libertad que desee. Puede salir una cosa mucho más artística, que recordemos que un libro es arte. Diseño. El diseño, estamos hablando de la organización, de cómo van a estar nuestras páginas, debe ser claro también. A veces nos encontramos con textos infantiles en donde hay demasiadas ilustraciones y los párrafos vuelan de un lado a otro. Si nuestro lector es un poquito más grande, no va a tener dificultad, pero si el niño recién está aprendiendo a leer, le va a dificultar, ¿no? Y puede generar frustraciones. ¿Qué más? Necesitamos un fondo limpio. ¿Y qué es lo que hace el diseño? El diseño organiza nuestro texto o lo afecta. Eso es algo que se tiene que decidir con el equipo con el que estás trabajando tu libro. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Listo. Este libro es mi primer libro publicado. Se llama Pablito y su carrito azul. Y bueno, lo hice en una acción de rebeldía porque no me gustaba como la editorial en donde trabajaba hacía. Es el primer capítulo. Este libro es una novela para lectores principiantes. Y como ven, este es el capítulo 1, más o menos es así, no el diseño. Como ven, las imágenes están en la izquierda, el texto a la derecha, y ahora les voy a explicar. Acá tenemos una página grande, creo que le voy a dar un poquito más de zoom. Ya, perfecto. Está bien. Acá justo les estoy mostrando la primera página o la primera binaria de esta publicación. Y les voy a explicar cómo yo lo he hecho. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así si quieren autopublicarse. Es lo que yo más o menos planteé para poder acercarme a un lector de esa edad. La primera página, esta es una binaria, como les mostré. Binaria se le llama también a la página abierta. En la izquierda propongo la ilustración. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de lectores principiantes, por lo general se inicia con una prelectura. Entonces he colocado la ilustración a la izquierda para que se pueda iniciar la prelectura antes de aterrizar en el texto. Vamos al texto. Como pueden ver, si bien es un párrafo, cada oración está separada de forma concatenada. Es decir, cada oración es un párrafo. Yo lo organicé así porque tuve experiencias con muchos
muchos chicos que cuando leían un párrafo completo se asustaban muchísimo. Inmediatamente me miraban y me decían, puta, yo no quiero leer eso, porque era una cosa así, gigantesca, ¿no? Entonces hay inmediato una frustración, ¿no? Una cosa así como, es demasiado, no lo quiero leer. Pero si te lo separo bonito, o mejor me lo lees, ¿no? Entonces les voy a leer la primera lección. Pablito tiene 6 años y es un niño muy feliz. Cuando hablo de la gramática de primero y segundo de primaria, ¿qué es lo que generalmente les enseñan? Lo primero es la organización estándar de la oración. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Predicado. Muy sencillo. Ellos pueden decodificar eso porque están acostumbrados. Pero también no vamos a utilizar solamente oraciones simples porque obviamente el lenguaje no está solamente compuesto de oraciones simples. Entonces, por ejemplo, tenemos su piel es oscura como el palo de la canela. ¿Qué tipo de oración estamos hablando? De una oración subordinada y el cómo es su cápsula subordinante. Claro, las oraciones subordinadas supuestamente es un tema que recién probablemente se vea en quinto o sexto de primaria. Se ve teóricamente. Pero los chicos ya se expresan y ya pueden leer este tipo de oraciones. Las podemos colocar simples, con lenguaje familiar, de manera amigable. Yo, una vez más, los coloco de forma concatenada para que el chico termine de leer una oración y diga, uy, la acabé, continúo con la otra. Uy, la acabé, continúo con la otra. Bien, entonces a eso me refería con el tema de la redacción. También, ¿qué cosa tengo? Puntos, mayúsculas, comas, acá una posición. No me estoy metiendo todavía con punto y coma porque si nosotros revisamos el DCN hay ciertos signos de puntuación que los chicos todavía no leen. De repente no se lo ponemos en el capítulo 1, pero de repente se lo podemos poner en los capítulos siguientes. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? A nivel de diagramación. Acá tenemos la imagen. La protagonista es el texto. No tratamos de utilizar letras claras, porque a veces hay fuentes en las que la A, la E y la O son igualitas. Son difíciles de codificar. Es importante elegir fuentes en las que cada letra sea diferente. Por ejemplo, la A y la O son diferentes. No se parece. Entonces el chico va a poder decodificar. También como podemos buscar letras que los chicos recién están acostumbrados. A nivel de diseño, tenemos otros elementos, porque no solamente es ilustración y texto, ¿no? Acá tenemos elementos, por ejemplo, acá dice, su piel es oscura como el palo de la canela y su cabello es del color del café. ¿Qué tenemos acá? Un palo de la canela. ¿Por qué lo puse? Porque cuando le pregunté a los chicos de primero de primaria sobre eso, creía que la canela venía en polvito. No sabía cuál era su origen. Les puse palo. ¿Qué más tenemos? Café. Granos de café. Esos fueron como que algunas herramientas que quisimos insertar, ya no tanto para el lector, sino para el mediador. Si esto va a ser leído por un mediador, entonces el mediador va a poder tener otros elementos con los cuales poder seguir desarrollando la historia, como justo nos comentaban las chicas que conversaron antes de eso. Acá tengo otro elemento y al que genera mucha polémica. Hay una parte acá en el texto que lo voy a leer porque no sé, no es muy nítido. Pablito siempre está contento y su sonrisa se curva en la comisura de sus labios, traviesa como la de un delfín. En este caso, mi diseñador me propuso en este caso un elemento que no replica, no, para nada la información. Lo que hace es proponer nueva información, ¿no? Generalmente cuando los adultos ven eso, no entienden el porqué, pero cuando lo muestran los niños, me acuerdo una vez un niño agarró y dijo, ay, qué tonto, ¿no te has dado cuenta que ese amigo de la cevichería? Y la cevichería se llama justo Señor Delfín con su sonrisa. Hay una relación. Y pueden haber más en realidad. Porque, como les mencionaba hace un momento, en
soledad, habría que preguntarse, ¿qué hace el diseño en el libro? ¿Simplemente organiza mi información? ¿Simplemente me la pone como yo quiero? ¿O aúna más información? Propone más información, enriquece el texto. Y para terminar, bueno, una de las cosas importantes para considerar esto también es la legalidad. O sea, con los autores editores es que a veces no manejan mucho lo que es la información de los aspectos legales del libro. ISBN y depósito legal. Sobre todo el depósito legal, porque nosotros podemos hacer un libro maravilloso y se pierde. El depósito legal es aquello que nos permite que nuestro libro sea guardado en la Biblioteca Nacional. Nos registramos como autores, nos registramos como editores, nos registramos como libreros y nuestros libros van a estar ahí para otras personas. Para cerrar, sí, simplemente recordarles eso, ¿no? Redacción, diseño, organización y depósito legal, por favor, para que las cosas que nosotros escribamos y creamos no se queden en el aire, puedan estar para todos. Eso es todo, muchas gracias por escuchar.